Hola, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo ciclo de investigación. Angie, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, un tema muy interesante el del día de hoy, como todas las semanas. Para nosotros es muy grato compartir con ustedes este espacio energético, etérico, acerca de la información que fluye en el ámbito energético. Es vital aclarar antes de comenzar que el soporte no tiene conocimiento de la información o la investigación o el tema que se va a tratar el día de hoy y también hacer la salvedad de que en los ciclos de investigación la labor que se ejerce es puramente contemplativa, no interferente. Y con interferente me refiero es la manera en que modificamos una condición, ya donde el operador hace un direccionamiento por voluntad propia para modificar algo que a su parecer le parece inadecuado o con alguna intención de ayuda. No, los ciclos de investigación están fundamentados en la contemplación de un evento y transmitirlo acorde a lo que presencia el soporte y a su vez esa información, digamos que altamente contaminada, porque no estamos contemplando, como en el caso de una sesión, el campo energético de un cliente, sino vamos a observar un evento que tiene que ver con un contexto amplio, masivo, por lo cual, como bien dice Carlos, antes de cada ciclo de investigación o en el video que verán a continuación, se requieren de miles de sesiones investigativas para poder llegar a una relativa certeza sin que esto aún implique que sea totalmente así. Entonces, para nosotros es muy importante transmitir esta aclaración y ahora sí vamos a comenzar. Entonces, Angie, cierra tus ojitos y hago un conteo de 5 a 1. Muy bien. 5, 4, 3, 2, 1. Cuento de 1 a 3 y a 3 te conectas con el ADN etérico del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y lo decodificas y describes. 1, 2, 3. Ya lo que veo es como una columna principal en su ADN, como una columna, y salen como muchas, como si fueran especies de ventosas pequeñitas o de filamentos muy delgados, lumínicos al final del ADN. Estas tienen como la capacidad de expandirse y volverse a contraer rápidamente, pero como que la base principal donde está toda su carga de ADN está en esa columna que veo. Freddy, no te escucho, no te escucho. Muy bien. ¿Cuál es la naturaleza esotérica que percibes detrás del caso Wikileaks? Lo primero que aparece ante mí es una ventana con un marco delgadito, poco brillante, como si fuera, como si tuviera mucha información dentro de ese marco, de esa ventana, y la ventana se abre y es como si permitiera el acceso a mucha información, pero em, de origen energético, pero de la Tierra. O sea, no veo más información universal, sino el enfoque principal es la Tierra, la humanidad, los acontecimientos, la historia, inclusive en la misma Tierra en diferentes momentos temporales, como si pudiera acceder a diferentes momentos temporales para obtener información. ¿Quiénes son los que forman parte de la organización Wikileaks?
Veo en la cabeza a un ser como blanquecino, como si todo su cuerpo, su piel, su cabello, incluyendo sus ojos, son blancos, pero es un blanco, no es un blanco blanco, es como un blanco brillante, un poco marfil, em, y la punta de sus cabellos, que son largos, también tienen como esta brillantez que vi en su ADN. Y se mueven así un poco parecidos a lo que vi ahora en su ADN. Ese es como el principal, pero a su alrededor veo tres más que son como observadores, pero en el centro veo solo a este, que es como un poco más grande, más robusto. ¿Quiénes son los verdaderos antagonistas de Wikileaks? Lo que me llega así como rápido, puros flashes, se van y vienen, se van y vienen, son todos los personajes de momento. Es decir, a quien ponen como en el paredón, como que exponen con esta información energética que surge de todo lo que mueve como tal este ser blanco. Yo lo veo como que todos son antagonistas de una u otra manera cuando se ven afectados de manera muy subjetiva con la información que va saliendo como a la luz. Inclusive energéticamente, eh, es como si hubiera muchas fugas de energía por estas molestias. Y cuando dices antagonista, lo que veo es esto, diferentes rostros, diferentes personajes en diferentes momentos temporales de la Tierra. ¿Cuál fue el propósito de la organización Wikileaks en sus inicios? Lo que me llega así como grande, un letrero gigante, es equilibrio. Y del letrero se desprenden ya muchas intenciones o diferentes objetivos, pero el principal es ese, equilibrio. En el aquí y ahora, ¿sigues viendo vigente este propósito o ha cambiado? Sigue siendo el mismo propósito inicial o principal, pero han cambiado los objetivos como los objetivos específicos, para entenderlo, así como que han sido modificados acorde a cómo se va moviendo la energía planetaria. Ahora mira el caso de Julian Assange, solo desde la perspectiva metafísica. ¿Qué percibes sobre esto? Es solo es como un personaje, es como si fuera un rol que se ha adquirido para cumplir una función y conecta directamente con este ser grande o robusto que vi de cabellos luminosos y blanco. Em, no sé si es lo mismo o la misma persona o el mismo ser, pero lo que veo es como si se pusiera una máscara eh, que muestra a este personaje que me dices, que es como si tomara el rol aquí, ¿Se ha divulgado toda la información conocida por Wikileaks? ¿Sí, no o solo parcialmente? parcialmente. ¿Cuál es la información secreta que aún no se ha revelado? Veo muchas capas y capas y capas y capas y capas, como si fuera una, como una deep web o algo así muy profundo a lo que para tener accesos debes tener ciertas claves e información, pero es como si esa información está siendo como empujada desde abajo para salir a la superficie. Em, digamos que lo que ha hecho esta propuesta o esta creación es como ir soltando pequeñas pepitas de verdad para ir incomodando a un grupo selecto, un grupo como si fuera una especie o especies de logias o grupos así como especiales. Es como para ir incomodando a ver cómo reaccionan, pero la información más fuerte está debajo de estas capas que yo veo, que está siendo empujada hacia arriba poco a poco hasta que ya salga a la luz y tiene mucho que ver eh, con información que va a destruir como muchas, eh, como nosotros los humanos los percibimos a líderes, a políticos, a todo el sistema económico, religioso. Es algo que soporta como todos estos sistemas de control y que va a empezar a salir. Solo que lo que ellos han expuesto apenas son como picar al león, como
ir tanteando y tocando cómo reaccionan estas élites, estos grupos especiales o muy, como muy, muy privados. Pero sí hay mucha información que es como si permitiera ver que todos estos sistemas de control están entrelazados en sí para, para simplemente soportar esto, el control. Pero al salir esta información, estas conexiones se van a ir quebrantando y esto es como si fuera a generar una crisis, un caos muy, muy fuerte, severo. ¿Por qué no se ha divulgado toda esta información? Veo como los cerebros humanos de la humanidad como en expansión, como si se estuvieran aperturando. Eh, digamos que no, lo que percibo es que no se hace como de una vez inmediatamente, porque es como si pudieran entrar en un cierre total, en vez de seguir aperturándose esta racionalidad humana, lo que hace es como cerrarse para protegerse. Entonces, lo que hacen es como hacerlo poco a poco, mesurado, em, botar información que permita ser contrastada y verificada de cierta manera para empezar a ganar como credibilidad. Pero si lo hacen de una es como si se cerraran, entonces ya la información que quieren divulgar simplemente no va a ser entendida, ni siquiera van a ponerle atención y va a ser totalmente rechazada. Progresa y observa entre los diversos futuros posibles qué pasará con Julian Assange. Ahora, Cambiará de máscara. O sea, es como si yo viera que un actor se pone una máscara diferente según el momento temporal. No es la forma, es el ser que yo veo, es siempre el mismo. Es el que inicia como la crisis informática de información, de expansión de información para ser contrastada y verificada. Pero puede utilizar diferentes máscaras. Cuando llegue como el final de los tiempos del papel que está jugando en estos tiempos, en este momento, cambiará simplemente de forma para seguir con el mismo objetivo. Pero sigo viendo la misma información de ADN, la misma. siempre en progresión observa qué pasará con Wikileaks. Mutará, se transformará. Es como si esta creación tuviera de cierta manera una capacidad orgánica de reproducirse, de metamorfosis, de como de mejora, de evolución acorde a la tecnología del tiempo de la Tierra en que se esté ejecutando. Como que puede adaptarse rápidamente. Por ejemplo, veo ya como tecnología implantada en los organismos de nosotros, los humanos, y entonces también esta creación busca una adaptación a ese nivel para poder seguir ejecutando su objetivo y cumpliendo sus objetivos específicos. Bueno, aquí terminamos la fase fija y comenzaremos con la libre. Entonces, una pregunta importante. ¿Cómo se percibe la élite contraria con respecto a esto de Wikileaks y de Julian? Lo que siento es como si como cuando una persona debe y sabe que debe, entonces tienen cierto temor, pero también percibo que esta creación es intocable, como si no pudieran destruirla, porque hay como si en medio de la guerra existieran ciertos parámetros o reglas de respeto entre contrincantes. Entonces sí tienen nerviosismo, miedo y intentan a todo lo posible como de no evidenciar mucho sus errores o sus mentiras o su manipulación porque saben que en cualquier momento pueden ser objeto de mira de esta creación para ser expuestos al público. Sí, mucha de la información hoy día fluye a través de la internet, ¿no? De la red virtual. Mucha información, información de un alto grado íntimo. Em, y a raíz de esto considero, percepción personal, que se ha creado una alta dependencia sobre esto. Ni más faltaba que pues hay que adecuarse a las implementaciones tecnológicas de hoy día, pero aún así también es un riesgo pues bastante fuerte en lo que respecta a todo lo que se almacena allí. Es como si fuera un diario íntimo de cada cual. Y obviamente en lo que obedece a estos estados sectarios, pues se podrá calcular
medianamente la magnitud de lo que se está tratando. Ahora, ¿cómo la gente, dando cuenta al respecto de toda la información que ha fluido a través de Wikileaks, cómo el cúmulo de la población planetaria asume esto? Hay como facciones, es decir, yo no veo una masa 50-50 o un porcentaje como 80-20, no, son como pequeños grupos de humanos que en ciertos momentos consideran la información veraz y pueden comprobarla, entonces le dan credibilidad, pero también veo otros grupos de personas que desacreditan totalmente la información que sale de esta creación. Em, Veo otros totalmente indiferentes, como que da igual si las verdades que sacan a la luz son ciertas o no, o son falsas. O sea, veo diferentes como opiniones muy dispersas entre sí, no veo como un porcentaje mayor o menor. Em, pero lo que sí veo es que esto genera más que la comprobación de la información que surge para desacreditar a estos grupos élites, a estas logias, a estos grupos especiales, crea una duda, o sea, es como si empezara a generar en la masa humana, en la cantidad de humanos que hay escuchando esto, ciertos cuestionamientos, em, como ya como una función más crítica, como un papel más crítico ante toda la información que ha estado saliendo. También percibo que esto impacta de una manera como directa a los medios de comunicación que antes tenían como una fuerte influencia en la humanidad. Y cuando sale una noticia de esta creación, genera como una posición como de duda ante los medios. Entonces, se están moviendo muchas cosas eh, a nivel político, social, religioso, a nivel económico, y la postura de la humanidad ahora es como cuestionarlo todo. Entonces, cada vez que hay una noticia que es comprobada como real, como verídica, entra esta duda en la humanidad. Y entonces yo veo es como si el cerebro comenzara a abrirse, como una flor que va a comenzar a florecer para mostrar lo que hay dentro. Es algo así. Yo veo como una pequeña apertura que se hace a nivel general. Sí, aquí dos puntos a tener en cuenta. El primero, las posturas de la comunidad en lo que se refiere a quienes les es una impresión impersonal lo que está ocurriendo con Wikileaks y aquellos que desacreditan el hecho están en esta condición por influencia de los sectarios o es una percepción puramente individual. Cuando me dices esto, veo demasiada influencia en los desertores de esta información, en los que van como en contra, en los que no creen, en que quieren desacreditar toda esta información que sale, aun cuando sea comprobada. Sí siento una fuerte influencia, pero es como si fuera una influencia mental, como una especie de control mental, em, en los que son indiferentes. Es como si existiera de cierta manera una desconexión como de la información, pero lo percibo como a voluntad. Como que si esta noticia es cierta o falsa, no me importa, está como muy enfocada la energía en ellos mismos. Es más como una decisión, esa indiferencia, ese desarraigo a esa información, a lo que está sucediendo. Y los otros sí los veo como que tienen una incidencia mental de estos grupos, élite o logias. Bien, y la segunda apreciación personal es que desde hace mucho tiempo y de manera muy calculada, muy paulatina, casi imperceptible, es casi como cuando se mira un caracol desplazarse, ¿no? Lento, y no te das cuenta como, bueno, te das cuenta del movimiento. Entonces, la analogía viene al hecho de cómo los medios de comunicación desde hace muchos años se convirtieron en la veracidad de la información, en la percepción veraz de un evento o de cualquier suceso que esté ocurriendo. Entonces, hoy día esto se ha contrarrestado en un volumen bastante amplio con base al hecho de que se han creado medios alternativos, incluso más por internet, porque obviamente este tipo de mecanismos son vetados, ¿no? Entonces, los medios oficiales químicamente aprobados por la ciencia, si así se le puede decir, se convirtieron de cuando acá se convirtieron en los que transmiten la veracidad y de cuando acá nosotros hemos pasado por alto nuestra propia intuición sobre la atmósfera que vivimos para darle
credibilidad a un tercero. Bien. Entonces, ahora, con base a todo esto que sucede, quiero que observes al ser, que en principio viste blanquecino con su ADN y todas Ujú. las características mencionadas, y pregúntale si nos permite interactuar con él. Su manera de responderme es como emplear su luz, como su propia luz, como si emitiera rayos de luz o algo así, y abrirlas. O sea, es como mostrándolo todo lo que hay dentro de él y extiende los brazos así como a lo largo para mostrar que sí, está como abierto. Bien, ahora lee su ADN y dime qué información llega a ti. Exactamente como te la leí al principio. Perfecto. Veo una columna, filamentos a los lados que salen de la columna, tienen movimiento, pueden expandirse y contraerse, y las puntas de estos filamentos son como lumínicos. Bien. ¿Y qué te transmite a ti al conectar? O sea, lo que yo siento cuando él hace esto es como que no tiene nada que esconder, o sea, es como confiabilidad, es lo que siento, como frescura, confiabilidad. ¿Se podría decir que es una alta frecuencia, una neutral o inferior? Pues siento que tiene la misma, o yo tengo la misma frecuencia que él, o él tiene la misma que yo. No es ni alta ni baja, Bien. ¿Me permites hablar con él? sí. Bien. Hola. Buenos días. Muy buenos días. Bien. Mi nombre es Freddy y a través de quien hablas, Angie, naturalmente ya lo sabrás con base en la interacción que estamos ejecutando en este momento. Estamos haciendo una investigación que obviamente concierne directamente a ti y es la creación de Wikileaks, este medio de comunicación para quienes no lo saben, que se encarga de difundir información que no es de conocimiento público, manteniendo en anonimato las fuentes, pero sí evidenciando o exponiendo a los que están involucrados dentro de este tipo de eventos. Y en un principio, cuando mi soporte estaba viendo la información, se hablaba o se percibía información a través de ti que la intención de esto es equilibrio. Para ti, ¿qué es Wikileaks? Es la oportunidad de transmitir algo que quieren ocultar, pero que al final, por derecho propio, la humanidad puede saberlo, si quiere saberlo. Así es. ¿Tú consideras que el acceso a este tipo de información lo puede hacer cualquier ser humano de manera individual? Por supuesto que sí. Toda la información que afecte a la humanidad en general, incluyéndolo a cada uno de ustedes, está a disposición para que pueda ser leída y obtenida. Solo se puede guardar información propia de cada uno, donde no afecte a nadie más que a ti mismo. Cuando ya tiene una afectación global, entonces la información es libre de ser obtenida de cualquier medio. Muchos de nosotros a veces estamos dentro de eventos históricos que atañen a todos y por alguna razón no entendemos la razón. Los medios de comunicación autorizados o los que usualmente vemos a través de la televisión y demás, hay mucha información que surge, pero siempre hay un interrogante interno del que, por ejemplo, no se entiende por qué una guerra y por qué no gestar, por ejemplo, una conciliación, por qué no llegar a un punto de estos. Entonces siempre se llega a un punto sin salida. Se comprende de manera parcial lo que está ocurriendo, pero no la visión generalizada para una comprensión mucho más amplia. ¿A qué obedece esto en la humanidad? La historia se construye de las experiencias entrelazadas de todos ustedes. La humanidad construye su propia historia a lo largo de los tiempos. Toda la historia tiene una afectación global, por eso la información no puede contenerse. Sin embargo, el origen de los medios de comunicación fue mutando por el control, por el poder, por la manipulación. Antes la información podía ser transmitida tal cual como era, de manera objetiva, sin bandos, sin modificaciones. Ahora no. Ahora los medios han sido corrompidos, controlados y modificados al bien y beneficio de pocos, mintiéndole a la humanidad de la verdadera información que está. Sin embargo, como la humanidad no ha querido activar sus propios dones y capacidades, entonces se debe crear algo nuevo, una nueva creación que pueda transmitir la información tal cual como es, sin modificaciones.
Así es, los medios de comunicación, como decía anteriormente, se han convertido en los que en apariencia transmiten la certeza acerca de un evento. Y ahora dos preguntas. Una, ¿por qué, eh, o más bien, el hecho de que un ser humano esté conviviendo dentro de un cúmulo de su igual, sí, eh, raza, si se le puede decir eso, bueno, especie, el solo hecho de estar aquí en el planeta coexistiendo con todos los eventos sociales le permite tener un alto grado de información globalizada con respecto a lo que pasa aquí? Desde el primer momento en que sus esencias tocan la Tierra y la densidad que eligen vivir en las diferentes capas de la misma, es entonces el derecho propio y divino de acceder a toda la información que está ahí. Entonces, No puedes acceder a la información de un ser que no ha decidido compartir con el universo o el planeta su experiencia. Y no puedes acceder a información que hagas para ti mismo en privado y que solo afecte a ti. Esa información sí pertenece solo a la esencia o la inteligencia que la tenga. Pero si lo que haces a partir de esa información empieza a afectar a los demás, entonces todos pueden acceder a la verdad o a la mentira que contiene tal experiencia. bien, como esta densidad es más mentira lo que vivenciamos que certezas, entonces cada vez que un grupo sectario, que evidentemente tiene una enorme influencia dentro de ese ámbito energético, quiere decir esto que nosotros estamos en la capacidad de poder llegar a tener acceso a esta información. Entonces, esto es lo que se puede inferir de lo que dicen y de manera personal de igual manera para mí. Ahora, ¿cuál sería el mecanismo que cada ser humano podría implementar dentro de sí para poder tener la información de manera directa acerca de un evento que afecta a La todos? información que adquieres dependerá de la perspectiva que tengas. Si tú crees que este mundo es irreal y es una mentira en su mayoría de porcentaje, entonces acceder a la información será totalmente inútil y será simplemente imposible. Si ves la experiencia como una oportunidad simplemente de compartir, de expandirte, de vivir, de trascender, entonces el mundo dejará de ser bueno o malo y simplemente será. Entonces la información ya no la recolectarás de una manera subjetiva, sino netamente objetiva a través de tu intuición. Podrás sentirlo todo, la dualidad en sí misma, el punto central. Toda la información está ahora latente para ser adquirida por todos, pero cuando escoges una posición en medio de la balanza, a la izquierda o a la derecha, te pierdes del punto exacto donde puedes obtener todo lo que es y todo lo que está. Bien, ahora háblanos de ti. Nosotros aquí como seres humanos bien sabrás que tenemos definiciones acerca de los diferentes tipos de razas que corresponden a una especie específica e incluso los que más influencia tienen aquí como los reptilianos, los seres grises y demás. ¿Qué podrías decirnos, qué podrías decirnos acerca de ti? Soy un ser universal como tú. No tengo nada de diferente o especial, quizás mis cabellos lumínicos como lo ve ella. Tú tienes tu forma, tu piel, tu color. Tengo una extensión de mi conciencia en la Tierra. Por esto puedo acceder a información del planeta. Solo soy un inventor que ha creado algo especial. Eso sí es especial. Para poder acceder a través de todas las líneas temporales de la Tierra a información que han querido ocultar, pero que al final la energía no puede contenerse. Saldrá o saldrá, en cualquier momento, línea temporal, aun cuando ellos crean y conciban que la humanidad ha olvidado o ha perdido el interés. Yo no tengo ninguna especialidad. Soy un ser viviente, aquí y allá, viéndolo todo como es y teniendo una experiencia como la suya, como la de ustedes. Esto tal vez suene accesorio, pero en lo que respecta a tu experiencia física, tus cabellos se volvieron blanquecinos a una muy temprana edad, incluso en contradicción, sin que esto signifique la generalidad o que tenga que ser radicalmente así, a lo que correspondía a tu edad. ¿Tiene que ver esto la influencia de tu textura, si así se le puede decir, Sí, energética? mi pigmentación adénica está implícita. A veces simplemente el tiempo hace que cambie en mis cuerpos físicos. Ahora, ¿cómo es que llegas a la información? Ya estás aquí fisicalizado.
¿Cómo te fisicalizas? ¿Cómo decides encarnar aquí en el planeta tal cual como lo mencionas como una extensión de ti mismo? Como tú lo has hecho, como lo han hecho todos, a través de una intención y un pensamiento, hago una forma. La forma se convierte en una conversación con los que serán mis padres y vengo a través de una forma humana. ¿La inclinación que decides estando ya a nivel terrestre la tenías preestablecida o lo decidiste ya estando terrestre? Activé ciertas cosas en mí para ir recordándola. A propósito, ya que lo mencionas, muchos de nosotros al momento de encarnar olvidamos, entre comillas, de dónde venimos y el por qué estamos aquí. No se olvida nada, solo cambia tu perspectiva de mirada hacia la experiencia. Exacto, entre comillas. Por eso lo decía. ¿Cómo es que tú, antes de encarnar, permites o creas en ti la posibilidad de activar determinadas capacidades que son necesarias al momento de estar aquí? Disfruto de la neutralidad del medio de la balanza. No estoy a favor ni de la derecha ni de la izquierda. Entonces mi perspectiva cambia y puedo verlo todo de manera amplia. ¿Qué, Busca un punto intermedio en ti. Busca la neutralidad, sin pensar que el mundo es una mentira o un control, y sin solo verlo como una oportunidad maravillosa, porque al final lo es todo y lo es nada. Mantente neutral, y entonces tu perspectiva se ampliará, y entonces el tiempo se detendrá, y entonces la ventana que vio ella se abrirá, y podrás acceder a toda tu propia información y la información del mundo en el que vives. El mundo en el que vivimos hoy día, sin nuevamente generalizar, tiene un alto contenido mental de distracción, a mi consideración. Precisamente en lo que tú acabas de mencionar, las fluctuaciones como un reloj de péndulo entre pasado y futuro, blanco y negro, y lo que corresponde a la dualidad misma. Este punto neutro es el que haces mención, ¿no? Un atleta no se vuelve atleta por correr simplemente sin obstáculos. Los obstáculos fortalecen sus músculos, ligamentos, huesos, elasticidad, velocidad, fuerza, mentalidad, emocionalidad. Las distracciones son obstáculos que fortalecen la experiencia en la tierra. Los obstáculos no son problemas, solo hay que aprender a pasar por encima de ellos. ¿Qué te inspiró a venir aquí, a la Tierra? La tierra misma ha sido mi hogar durante muchas veces. Y la tierra misma tiene tanta información contenida como tanta información modificada, como tanta información no encontrada. Y la información es un derecho divino de todos. Claro. ¿En qué punto te fijas en la Tierra? Hace miles y miles de años me fijé en la tierra. Me enamoré de la tierra. Y estoy aquí entonces. Tu experiencia física con base a la labor que ejerces es neurálgica, de mucha observación. Eh, Cuando se trata o se lleva a la luz pública información tan confidencial, en ocasiones eh, se convierte en un blanco que incluso para quien lo vive pues se puede convertir en una vida de cierta forma intranquila con base a esta condición. Esto desde mi perspectiva, que naturalmente no es la global. ¿Cómo vivencias tú el hecho de estar o siendo foco de tanta atención? Mi presencia y mi labor en los tiempos de la tierra siempre ha generado crisis, enemigos, antagonistas, ideas para sacarme del juego. Pero qué emoción tendría el juego si yo no pudiera sobrepasar los obstáculos. Mi cuerpo físico puede experimentar miedo, terror, ansiedad, nerviosismo, pero hace parte de lo que me gusta vivir. En cuanto a tu intención, tu impulso de divulgar toda esta información, ¿cómo te sientes a este punto, a esta actualidad? Mi impulso no es ayudar a nadie. Mi impulso no es salvar a nadie. Mi impulso es desatar la información que todos hemos creado por las interacciones que hemos tenido. Nos pertenecen, no son de unos pocos, es de todos, incluyendo a lo que ustedes llaman antagonistas. También la hemos creado con ellos. Y la información debe estar libre siempre, no contenida y no manipulada. En este epicentro, ¿por qué se hizo necesario este movimiento, este impulso? Experiencia. Experiencia.
Sí, La de ma- experiencia es mi propia historia. Es como me muevo yo en el universo, en la Tierra o en otros lugares, en esta densidad o en otra, en diferentes dimensiones cada vez que la ventana se abre. La experiencia no me da un título, ni un score, ni un nivel. La experiencia me da experiencia, satisfacción, vida. en tu experiencia física has sido físico, matemático y hacker. En mi experiencia física he sido muchas cosas, dependiendo del tiempo en el que esté. Sí, hablemos de este, por ejemplo. En lo que ¿Qué respecta. quieres saber? Bien, entonces, ¿cómo puedes llegar a un entendimiento de la física, de las matemáticas, que de cierta forma son las teorías que buscan explicar la energía, su manifestación para una mente racional? Todo lo que han creado y que hemos creado como ciencias o profesiones en la Tierra, al unirlas entre sí, es una sola verdad, es una sola herramienta. Yo solamente elegí estas porque no la había vivido antes, pero no es la única verdad, no es la única manera de acceder. Solo permite entender las fórmulas, los códigos, los controles matemáticos que ejercen en la humanidad, y al conocerlos puedes desatarlos. Desde hace aproximadamente 40 o 50 años, sin ser exactos en esto, se ha divulgado tanta información y se ha llegado a un punto de permeabilidad a nivel generalizado en la humanidad en lo que respecta a otras posibilidades de vida en otros lugares del universo, incluso coexistiendo con nosotros, ¿no? La forma en que otros seres han venido a visitarnos y todo lo que en ascenso a nivel tecnológico se ha avanzado más que en toda la historia de la humanidad, o bueno, en lo que nos concierne a la historia que sabemos de manera académica. ¿Qué puedes decir de esto? Por más que intenten contener una verdad universal, tarde que temprano se libera. Y eso que está sucediendo es tan fácil de explicar y de entender, como que la verdad tarde que temprano saldrá a la luz. Todos sabemos, los que estamos acá, que hay otros mundos, vidas, experiencias, densidades, mundos, universos, posibilidades. Estar aquí para recordarlo simplemente es cuestión de tiempo. Por eso, pase el tiempo o no pase el tiempo, la información suele salir a su ritmo, su manera y de diferentes formas. ¿Por qué durante tanto tiempo en lo que respecta a nuestra actualidad de la humanidad que corresponde, digamos que a esta generación y no sea a 30 generaciones anteriores, por qué tanto hermetismo con base a todas estas posibilidades energéticas? Esto no es cierto. Civilizaciones anteriores a esta eran más abiertos a la información universal. Solo hay pequeños apagones, Eso. hay pequeñas maneras de hacer que en apariencia olvidemos lo que es, pero el analgésico y lo que hace que nosotros estemos simplemente anestesiados y que estemos olvidados. Y lo que ellos pretenden vacunarnos a través de la información, antisépticos energéticos, controles de diferentes maneras, siempre su efecto tiende a bajar poco a poco hasta que la información sale a la luz. Esos anestésicos mentales que nos quieren inyectar y que nos inyectan por una temporada de la humanidad pierden su efecto. Y como las civilizaciones anteriores, volvemos a tener la información. Ya no depende de ellos, depende de nosotros. Y cuando digo ellos, no me refiero a los malos, me refiero a las facciones que creen que al tener el control de la información podrán dominar las mentes humanas, cuando lo que no entienden es que la información se crea gracias a esas mentes humanas a las que tanto temen perder el control. En tu experiencia física como humano, estando entre humanos, entre nosotros, esta parte física que llamas extensión es consciente de ti Sí, en plena magnitud, a su manera. a su manera, dentro de lo que digamos podría entender. ¿Es así? Sí, exacto. Muchas personas se perciben desconectados. Algunos dicen, quisiera conectar con mi parte consciente, quisiera conectar con mi esencia. Y bueno, hay diferentes etiquetas y diferentes entendimientos para esto.
¿Qué podrías decirle a estas personas? El conducto que muestra y hace sentir su conexión real, latente, eterna, está anestesiada. Es como tener un dedo de tu mano anestesiado y percibir o sentir que no existe, pero ahí está. Entonces, si, bueno, esta investigación la van a ver muchas personas, miles de personas. Con base a este punto, ¿qué podrías decirles o sugerir? Vuelve a la simplicidad de la creación, vuelve al punto neutral, en el que la dualidad, izquierda y derecha, se vuelven oportunidades de juego, pero tú no pierdes perspectiva. Mantente neutral. No hay bueno, no hay malo. Y la anestesia irá pasando. Y entonces reconocerás la información que siempre estuvo a tu alrededor. Muy bien. He disfrutado muchísimo de esta interacción. Muchas gracias. Yo la he disfrutado igual, gracias a ti. Bien, déjame con Angie. Angie, Ay, qué extraño. dime. Es que sentía mis manos que hacían Ah, así sí, todo el ondeando como tiempo. una medusa, ¿no? Como Uy, si se estuviera moviendo en el mar, ¿cierto? ¿Algo así? sí, era como si no Mm. tuviera huesos. Sí, claro. Me quedó la sensación como cuando uno va al mar, que termina el cuerpo haciendo así sin estar Sí, en el... sí, por eso te decía que era como ondeante. Muy bien. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Bien, Perfecto. ¿Cómo percibiste la canalización? ¿Cómo te sentiste durante la canalización? ¿La sensación energética de este ser? como un igual, como te decía, no siento una frecuencia alta o baja, es Sí, como claro. estar en un igual, los dos, entonces era muy agradable, muy agradable. Bien. Bueno, entonces vamos, o más bien, hemos terminado con el ciclo de investigación. Entonces, si eres tan amable, voy a contar de 1 a 3 y abres tus ojitos. 1. Desconectas totalmente de todo y de todos. 2. Te haces consciente de tu cuerpo físico y tu flexible esqueleto. Y escuchas mi voz y estás aquí y ahora. 3. Abres tus ojos. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Bien, ¿Sí? ahí todavía ondeando. Sí, claro. Bueno, gracias por estar aquí con todos nosotros. No olviden dejar sus comentarios justo aquí en la parte inferior de donde están observando este video. Para nosotros es muy importante que los dejen. Y sobre todo, más importante aún, que sean intuitivos con la información que acaban de escuchar, porque como siempre digo en los videos, ustedes son los que tienen la certeza final. Entonces, nos vemos la próxima semana. Pasen un excelente día, que esté muy bien. Bye, Angie. Chao, bonito día. Igualmente. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto.
Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia.
No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena,
para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.